Nadie podría escuchar esta cinta hasta el final sin apagarla. No porque sea ruidosa, no porque sea confusa, sino porque, a partir de cierto punto, lo que se oye deja de sentirse como una grabación y empieza a sentirse como algo que no debería estar ahí. Existe un límite invisible que todos tenemos, un momento exacto en el que el instinto pide detenerse. Cuando una voz cambia apenas su tono, cuando un silencio se prolonga más de lo normal, cuando el cuerpo reacciona antes que la razón. Y aún va así, algo nos obliga a seguir escuchando. Si llegas hasta el final de este audio, entenderás por qué esta cinta fue retirada. Porque nadie quiso firmar el informe final y porque varios técnicos se negaron a reproducirla por segunda vez. Lo que contiene no fue clasificado por su origen, sino por el efecto que causaba en quienes la escuchaban. No importa dónde estés, ni a qué hora escuches esto. A partir de ahora, seguirás la grabación tal como fue encontrada, sin cortes añadidos, sin efectos, sin interpretación externa. Solo el audio original y las consecuencias que dejó. La cinta comienza de forma normal, un ruido ambiente leve, un zumbido constante, alguien acomodando un micrófono. Nada fuera de lo común. Durante los primeros minutos, no ocurre absolutamente nada relevante. Es una grabación que cualquiera apagaría por aburrimiento. Pero fue exactamente ahí donde nadie prestó atención al primer detalle. A partir del minuto 7, el sonido de fondo cambia no aumenta. No disminuye. Cambia como si el espacio donde se grabó ya no fuera el mismo. Al analizarlas semanas después, se detectó una segunda capa de audio. No era una voz clara, era algo parecido a una respiración irregular, desfasada del ritmo humano. No estaba presente en el equipo original. Tampoco podía reproducirse de forma aislada con herramientas convencionales. Cada vez que alguien intentaba limpiar el audio, esa capa se volvía más nítida, y con ella aparecían sonidos que no figuraban en la grabación base. Golpes suaves, arrastres, demasiado largas para ser accidentales. Uno de los técnicos aseguró que, al reproducirla con audífonos, tuvo la sensación de que el sonido provenía de detrás de él, no del dispositivo. Detuvo la reproducción. Al volver a escucharla, juró que el audio había cambiado de orden. Si estás escuchando esto con atención, asegúrate de seguir este archivo. Muchos registros como este desaparecen antes de que alguien logre llegar al final. Con cada reproducción ocurría algo similar. En personas distintas señalaban exactamente los mismos momentos, como insoportables de escuchar, no por volumen, no por interferencia, sino por una presión difícil de describir. Ansiedad, náuseas, sensación de alerta extrema. Al revisar los informes, se descubrió que casi nadie logró escuchar la cinta completa en una sola sesión. Todos se detenían en puntos diferentes, pero siempre antes del tramo final. El técnico que realizó la primera reproducción completa se llamaba David Cortés Ansegún. Su informe inicial la escuchó íntegra solo porque pensó que se trataba de un archivo corrupto que necesitaba ser descartado. No esperaba encontrar nada relevante. Durante los primeros 15 minutos, tomó notas de forma rutinaria. Identificó el equipo de grabación por el tipo de ruido de fondo. Catalogó interferencias menores. Todo procedimiento estándar. Pero en su bitácora personal, agregó un comentario que nunca incluyó en el reporte oficial. Escribió que, aproximadamente, en el minuto 18, sintió la necesidad inexplicable de mirar hacia atrás, como si alguien hubiera entrado a la sala sin que él lo notara. Revisó, no había nadie. Continuó escuchando. Minutos después, volvió a ocurrir. Esta vez, con mayor intensidad. La certeza absoluta de que alguien estaba parado justo detrás de su silla, tan cerca
que podía sentir el aire moverse. Quitó los audífonos abruptamente. Silencio total en la habitación. Al revisar las cámaras de seguridad de esa sesión, no apareció nada inusual. Pero David notó algo que lo inquietó profundamente. En la grabación de video, él miraba hacia atrás, exactamente en los mismos momentos que había anotado. Pero en pantalla, su expresión no era de curiosidad. Era de miedo genuino. Un equipo médico decidió documentar las reacciones fisiológicas durante las reproducciones. Conectaron sensores a varios voluntarios mientras escuchaban la cinta. Los resultados fueron consistentes de forma alarmante. Todos experimentaban un aumento gradual de la frecuencia cardíaca que no correspondía con el contenido del audio. No había sonidos fuertes que justificaran el sobresalto. No había cambios abruptos que explicaran la ansiedad. Y sin embargo, el patrón se repetía. Alrededor del minuto 22, la temperatura corporal de los participantes descendía entre 1 y 2 grados. Algunos reportaron escalofríos, otros sudoración fría. Ninguno podía explicar por qué. Lo más inquietante ocurrió con las ondas cerebrales. Los electroencefalogramas mostraban patrones similares a los que se registran durante el sueño REM, como si, mientras escuchaban despiertos, una parte de su cerebro creyera estar soñando. Uno de los neurólogos involucrados en el estudio comentó algo que nunca fue incluido en las conclusiones oficiales. Dijo que los patrones cerebrales no solo eran propios del sueño, también se parecían a los registrados en personas que experimentan alucinaciones auditivas de origen neurológico, pero todos los participantes tenían historiales médicos limpios. Ninguno presentaba condiciones previas y las anomalías desaparecían completamente minutos después de detener la reproducción. Existía una sala específica donde se realizaban las escuchas oficiales de la cinta. Una habitación insonorizada, sin ventanas, con iluminación controlada, el espacio perfecto para evitar cualquier contaminación auditiva externa. Después de la sexta reproducción, el personal de limpieza reportó algo extraño. Cada vez que entraban a esa sala, después de una sesión, encontraban un olor particular, no desagradable, pero tampoco identificable. Describieron algo parecido a ozono, como el aire después de una tormenta eléctrica. Realizaron análisis ambientales. No encontraron nada ni químicos, ni humedad anormal, nada que justificara esa percepción olfativa recurrente. Pero hubo otro detalle que nadie supo cómo explicar. En varias ocasiones, después de las reproducciones, los equipos electrónicos de la sala presentaban fallos menores. Relojes digitales atrasados exactamente 3 minutos. Pantallas con píxeles muertos que no estaban ahí antes. Baterías completamente descargadas en dispositivos que habían estado apagados. Un técnico especializado revisó los sistemas eléctricos. Todo funcionaba correctamente. No había sobrecargas, no había picos de voltaje, y sin embargo, los aparatos seguían presentando anomalías después de cada sesión. Eventualmente, decidieron cambiar de sala. Utilizaron un espacio completamente diferente, con equipos nuevos. Los mismos fenómenos volvieron a ocurrir. Si esto ya resulta incómodo, es porque aún falta la parte que nunca se incluyó en los informes públicos, el segmento final de la cinta. El único fragmento que fue reproducido menos de 5 veces en total. En el tramo final, el audio deja de tener coherencia ambiental. El ruido de fondo desaparece por completo. Durante varios segundos, no hay absolutamente nada en silencio total. Y entonces, aparece un sonido que no puede clasificarse. Como voz, no tiene palabras reconocibles, pero mantiene una estructura en ritmo en intención, como si algo estuviera intentando comunicarse sin usar lenguaje humano. Los análisis mostraron que esa sección no podía haberse grabado con el equipo utilizado. Las frecuencias no correspondían
a ningún rango habitual. Y lo más inquietante fue otro detalle. La duración de ese sonido variaba según quien lo escuchara. Algunos juraban que duraba segundos. Otros aseguraban que se extendía durante minutos enteros. Sin embargo, en el archivo original, el tiempo era siempre el mismo. Un ingeniero de sonido decidió realizar un análisis espectrográfico completo de la cinta. Convirtió el audio en imágenes visuales de frecuencia. Lo que encontró lo obligó a solicitar una segunda opinión. En el segmento final, oculto entre las frecuencias más bajas, había un patrón. No era aleatorio, no era ruido, era una forma repetitiva que se mantenía constante durante todo ese tramo incomprensible. Al ampliar la imagen, el patrón revelaba algo que no debería estar ahí, una secuencia numérica, dígitos que se repetían en intervalos específicos. Cuando intentó descifrarlos, descubrió que correspondían a coordenadas. Decidió no compartir este hallazgo inmediatamente. Primero quiso verificar las coordenadas por su cuenta. Lo que encontró lo dejó paralizado. Esas coordenadas señalaban la ubicación exacta donde la cinta había sido encontrada originalmente. Pero había un problema. La cinta había sido hallada décadas antes de que existieran los sistemas GPS modernos. Las coordenadas estaban codificadas con una precisión que no era posible en la época de la grabación. Cuando finalmente compartió esto con el equipo, hubo dos reacciones. Algunos creyeron que era un error de análisis. Otros sugirieron que alguien había modificado la cinta posteriormente. Pero todas las pruebas forenses confirmaban que era una grabación original sin alteraciones. Algo comenzó a ocurrir con quienes habían escuchado la cinta completa no de inmediato, sino días después. Semanas después, reportaban alteraciones en su percepción auditiva. Escuchaban cosas que no estaban ahí. No voces, no palabras, sino ese mismo sonido, incomprensible, del final de la cinta. Aparecía en momentos aleatorios, en medio de conversaciones, durante el silencio nocturno. Siempre breve, siempre idéntico. Una psicóloga realizó entrevistas con 5 de los afectados. Todos describían el fenómeno de forma casi exacta. Todos insistían en que no era un recuerdo. Era como si el sonido siguiera reproduciéndose, pero solo ellos podían percibirlo. Realizaron estudios audiométricos. Sus oídos funcionaban perfectamente. No había daño físico, no había explicación médica para esas percepciones. 2 de los afectados comenzaron a llevar audífonos con cancelación de ruido constantemente. Dijeron que ayudaba, que reducía la frecuencia con la que aparecía el sonido, pero nunca lo eliminaba por completo. Uno de ellos escribió en un informe personal algo que nunca quiso repetir en entrevistas oficiales. Dijo que, con el tiempo, había aprendido a reconocer un patrón. El sonido aparecía justo antes de que ocurriera algo significativo en su vida. Un accidente evitado, una mala noticia, un cambio importante, como si fuera una advertencia, o una señal proveniente de algo que había quedado grabado en esa cinta décadas atrás. Si has llegado hasta este punto, comenta simplemente sigo aquí. Eso ayuda a mantener abiertos archivos como este. Varios involucrados pidieron que sus nombres fueran eliminados del caso. Otros solicitaron por escrito no volver a tener acceso a la grabación. Y fue ahí cuando se decidió cerrar el expediente de forma definitiva. La cinta fue archivada, el acceso restringido, y oficialmente el caso quedó cerrado por falta de evidencia concluyente. Pero una nota interna quedó registrada en el último documento. Decía que nadie que escuchó la grabación completa volvió a describir el silencio de la misma. Manera como si, después de esa experiencia, el silencio
dejara de estar vacío. Y hay un último detalle que nunca se hizo público. La cinta original ya no existe. Desapareció de los archivos hace años. Pero antes de que fuera eliminada oficialmente, alguien realizó una copia digital. Esa copia circuló brevemente en foros especializados. Fue descargada cientos de veces antes de que todos los enlaces fueran eliminados. Y según algunos reportes no confirmados, quienes la escucharon experimentaron exactamente los mismos efectos que los investigadores originales. La pregunta final sigue sin respuesta. Si nadie puede escuchar esta cinta hasta el final, sin apagarla, ¿qué ocurre exactamente en los últimos segundos? Y tal vez, la pregunta aún más inquietante, si tú la encontraras ahora, sabiendo todo lo que acabas de escuchar, ¿te atreverías a reproducirla? Si este tipo de archivos también te llamó la atención, mantente cerca. Aquí se reabren grabaciones olvidadas, documentos clasificados y registros que nunca debieron existir. Aún quedan cintas que nadie se atrevió a escuchar completas.